Por ejemplo, en la construcción, en la fábrica o en los barrios periféricos, llegaban además con la adrenalina de la supervivencia, porque acababan participando además no solo en la construcción de los edificios, del hospital de Belviste, por ejemplo, ¿no?, sino que también participaban en las luchas vecinales, participaban en las luchas sindicales, se articulaban como antifranquistas, ¿no?, aquí en Cataluña. Y hay un documental que está en el repositorio del Ayuntamiento de Barcelona, muy interesante, que se llama La lluita continúa, donde se le hace entrevistas a muchos de estos migrantes de primera ola, ¿no?, de los años 50, y casi todos eran o bien militantes del PSUV cuando llegan aquí, o bien son los que empiezan a articular sindicatos como el de la construcción en comisiones obreras, ¿no? Hay una militante, Carmen Velasco, una comunista andaluza, que dice una cosa que yo creo que resume bien lo que preguntas, y que lo resume de una manera muy bonita. Ella decía que al llegar aquí a Cataluña, Cataluña ya también era de ellos, y que esa lucha por defender Cataluña y por defender sus derechos se convierte también en una lucha propia, ¿no?, de los emigrantes. Y respecto a esa cuestión que dice al final de si los andaluces debilitaron la cultura catalana, está claro que tanto la historia como la sociología, yo creo que por los datos que da Sandra, con estos datos que te estoy dando ahora, está claro que la respuesta es que no. Pero lo que hicieron es, en todo caso, ayudar a construirla, hacerla más compleja, hacerla más viva, hacerla más popular también, más democrática por estas luchas, ¿no? Pero sobre todo porque es que no hay ninguna identidad que se construya sin el contacto con otras identidades y sumándole capas, ¿no?, como decíamos antes. Las identidades son organismos vivos y solo tienen sentido si están evolucionando para no estancarse, ¿no?, para no pudrirse, porque la cultura y la identidad que no evoluciona, que no va abriendo puertas, al final lo que se convierte es en algo que se recrea a sí mismo y termina muriendo, ¿no? La cultura andaluza lo que hizo fue añadir una capa más a la cultura, esa cultura extendida, ¿no?, a la cultura catalana, y configurar una identidad catalana con muchas capas, ¿no? Muy interesante lo que habéis comentado, tanto la parte, ¿no?, del contexto político, ¿no?, de la posguerra, de la dictadura franquista, de la movilidad entre territorios, de la necesidad, ¿no?, de huir por el hambre. Y con respecto a esto último que ha comentado Paco, la siguiente pregunta que planteo, y tiene que ver también con la identidad catalana y con ciertos debates que se han dado últimamente, que de hecho lo hubo en el primer acto, ¿no?, que tuvimos como la Perra Andaluza. Esto es esta cuestión de la palabra charnego, que fue un poco el primer escollo a superar, ¿no?, en una posible identificación con Cataluña. Ninguno de los tres aquí somos charnegos, pero somos andaluces y bueno, estamos en este contexto de análisis histórico. ¿Qué discriminación creéis que cargaba y cómo se ha superado, si es que se ha superado? Bueno, yo aquí voy a ser muy breve, porque cuando estaba pensando en esta pregunta, yo no soy charnega. Entonces, por mucho que yo quiera ponerme en la piel de otra persona, es muy complicado para mí saber lo que ha significado, sobre todo desde pequeños, ¿no? Porque al final son pequeños, muy sutiles, agresiones muy sutiles, microagresiones, cositas muy pequeñitas que te van marcando, que te van transformando tu identidad, y yo eso no lo he vivido. Entonces, como un charnego, y perdonadme porque realmente todavía no sé si esa palabra es correcta de utilizar. No sé cómo habrá personas que hoy en día digan, pues sí, perfecto, es parte de mi identidad, pero habrá otras personas que no. Y justamente ayer en una conversación en las clases de catalán, mi profesora me decía, esa palabra no la digas porque está totalmente en desuso y no la vuelvas a traer. Y yo decía, ay Dios mío, si yo la pensaba utilizar mañana. Y, ¿me entendéis? Entonces,
ahí me di un poco de cuenta de que digo, no, todavía hay mucho trabajo que hacer con esa palabra, con lo cual la voy a utilizar con vuestro permiso, pero con cuidado y con mucho cariño. No voy a hablar de lo que significa ser charnego. Yo puedo hablar de lo que significa ser una andaluza ahora, en esta época, que después vamos a hablar de la diferencia de los andaluces y andaluzas que vinieron en la época de los 50, 60, 70 y ahora, que hay diferencias evidentemente. Pero sí, como mi experiencia breve, llevo 5 años viviendo aquí en Barcelona, he estado viviendo 12 años en Irlanda, he vivido en Vigo, en Logroño, he vivido en Córdoba, he vivido en Ibiza, y de algún modo lo que yo he sentido aquí, y disculparme, porque no es mi intención de generar ni más problemas, ni más drama, ni al contrario, siempre para adelante y sumar. Pero lo que yo he vivido aquí y lo que me han hecho sentir aquí, por un lado me ha reforzado mi identidad como andaluza, pero por otro me ha hecho sufrir, porque no entendía. Yo no entendía que yo estaba en una conversación con una persona y me decía, oye Sandra, ¿te escuchas hablar inglés? Pero si tú eres de Sevilla, ¿cómo que hablas también el inglés? O de estar en un banco y que mi madre estuviese atrás y el banco tratarme correctamente, no voy a decir ni mal ni bien, correctamente, pero de repente me llamó mi marido con el que hablo en inglés y estaba hablando y la cara del hombre cambió, pero tanto la del hombre como la de mi madre, que casi se lo comen, porque mi madre iba a saltar a comérselo, porque fue un cambio de actitud, un cambio de tratarme, un trato como que había subido de clase social, y eso todavía pasa, y me pasa a mí. Yo he escuchado a compañeras charnegas, a compañeras que me decían, Sandra, a mí me han llegado a decir, no vea, ¿no? Los charnegos, lo lejos que habéis llegado. O sea, esos comentarios todavía existen. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer todavía en este tema. Hay mucho, y agradezco mucho a la perra andaluza, porque creo que tiene un potencial y una capacidad, y sobre todo el potencial de trabajar mucho estos temas. Pero que cuando la gente, por otro lado, escucho, no, pero si nosotros somos muy abiertos y aquí ya no hay problema, todos somos iguales. Bueno, que esas pequeñas microagresiones, que esos pequeños comentarios duelen y hacen daño en la identidad de cada uno. Que mi madre dice, Sandra, que no hace daño el que quiere, sino el que puede. Lo sé también, pero que duele. Porque tú vienes aquí con toda tu buena fe, con todo tu recurso, con todo tu skills, competencia, es que tenemos un pacto hecho. Competencia, vienes aquí con todas tus competencias y quieres aportar y sumar, y cuando te vas encontrando estos espacios es como, pero bueno, yo he tomado el control de la situación, y lo que a mí me ha hecho, por ejemplo, es ayudarme o incitarme a que reaprenda lo que significa ser andaluza. Y desde que estoy aquí, se lo comentaban de los compañeros, mi identidad andaluza como que ha crecido, como que me siento más andaluza. Mi hermana me dice, niña, ¿pero por qué hablas así si tú no hablas así? Digo, mira, no lo sé, pero necesito hablar así, necesito expresarme, porque de algún modo mi acento y mi forma de hablar se han convertido en un arma política, en una forma de decir, sí, soy andaluza, ¿y qué? ¿Y qué? Pero traigo todo esto en mi espalda, en mi mochila, y vengo a aportar, y vengo a contribuir, y vengo a sumar. Y yo entiendo que los charnegos tienen que sentirse más o menos en la misma línea, pero como no soy charnega, disculparme que no responda a estas preguntas. Paco, puedo responderla. Yo la verdad que los casi 3 años que llevo, 2 años y medio en Barcelona, nunca he tenido esa sensación de desprecio, de menosprecio o de falta de aprecio por ser andaluz, ¿no? Pero a mí me parece muy importante abordar el tema del término, de los charnegos, ¿no? Me parece muy importante porque, como tú bien has apuntado, históricamente además no ha sido un insulto solo cultural o lingüístico, era sobre todo un insulto de clase. Y a mí me parece importante que se haga confluir esa discriminación cultural con
con la clase, porque detrás del acento lo que había era pobreza, había periferia, había hacinamiento, había trabajos precarios, había también miedo a la mezcla social, ¿no? Y te llamaban charnego porque llegabas desde lo más abajo, no solo geográficamente, sino desde lo más abajo de la clase social, ¿no? Y porque vivías en barracas, y porque vivías en no barris, y porque tu manera de hablar lo que delataba es que venías de esa jerarquía, ¿no? La lengua era muchas veces la excusa, pero la clase era el fondo del problema, la clase social, ¿no? Pero me parece interesante abordarlo porque creo que el estigma que tenía los charnegos ha ido transformándose. Entonces, ya no... Me parece que aquí ahí ocurre algo que políticamente es muy poderoso, y es que un insulto se pueda resignificar. Ahora, cuando en el Congreso Rufián dice soy lo que ustedes llaman un charnego, ahí hay una voluntad de recuperación, no digo ya de orgullo, pero sí de decir, oye, aquí había un conflicto, vamos a abordarlo y vamos a revertirlo, ¿no? O cuando Eduard Solá, no sé si eran los premios Goya, los premios Gaudí, ¿no? Eso, ahí lo que está haciendo es darle dignidad a una palabra que durante años había servido para marcar distancia social, ¿no? Lo que ahora llaman el orgullo charnego, creo que no habla solo del origen, habla también de clase, y habla de que ya hay una Cataluña no esencialista que sí está dispuesta a mezclarse, porque ya han pasado generaciones de esos migrantes que llegaron a Cataluña y se han integrado, ¿no? Porque la identidad al final siempre tiene una parte... Yo voy a estar hablando casi todo el tiempo de identidad porque creo que es el tema sobre el que pivota toda la conversación, ¿no? La identidad tiene una parte de herencia, pero también tiene una parte de construcción propia. La identidad de una generación se ve transformada, se ve modificada y alterada por la siguiente, ¿no? Aunque sea una generación de un mismo proceso identitario, pero porque la evolución de la identidad pues son dinámicas que van haciendo que se transformen, ¿no? Y Cataluña en ese sentido es una tierra a la que se le puede pertenecer sin renunciar a donde vienes. Yo no he tenido esas experiencias que tienes tú, y creo que era Marina Garcés quien decía que las identidades lo que no están es para confrontarse, no están para medirse, no están para enfrentarse, sino para enriquecerse una a otra, ¿no? Una de las bondades o de las bonanzas de Cataluña es que hay una unidad en la diversidad y una diversidad en la unidad. Yo creo que es importante abordar lo del charnego y resignificarlo, y como tú decías antes, las migraciones de ahora no son las de los años 50, no son las de los años 60, hay muchas diferencias y ahora no tiene sentido el uso de charnego como insulto, ¿no? Vale, pues en relación al tema de la identidad, cambiemos un poco el foco. ¿Cómo creéis que esa inmigración aquí en Cataluña influyó, no ya en Cataluña, sino en la propia Andalucía? ¿Creéis que fue una influencia de ida y de vuelta? Bueno, yo creo que eso siempre, ¿no? Y más ahora, que estamos totalmente en comunicación con nuestras personas, con nuestros seres queridos y amigos en Andalucía, donde le vamos transmitiendo toda la información que vamos aprendiendo y que vamos descubriendo en nuestro proceso, en la vida que tenemos aquí en Cataluña. Quizás en los años 50, 60 y los 60 era un poco más complicado, pero igualmente existían esos movimientos de ida y vuelta, y en esos movimientos los que vivían aquí llevaban información para Andalucía y al contrario. El tema de la identidad es muy interesante desde el punto de vista de que tendemos siempre a etiquetar, ¿no?, a los migrantes
tanto por un lado o por otro. O sea, los que vienen cuando estábamos aquí, o sea, si estamos aquí somos los andaluces, y si un catalán va allí eres el catalán, y es como que siempre nos gusta poner pegatinas, ¿no? Diciendo quién eres tú, de dónde vienes, y marcando las identidades profundas. Y también creo que es algo que tenemos que reflexionar un poco, porque las identidades ya no solo evolucionan, sino también es que están, en muchos casos, están diluidas, no tienen un perfil tan claro. O sea, yo sí nací en Sevilla, sí estuve hasta los 19 años, y sí puedo decir que tengo una identidad hasta los 19 años clara, sevillana, porque ahí donde me moví nada más que con sevillanos. Teníamos la madrileña enfrente, que era mi vecina, punto pelota, el resto éramos todos sevillanos, de pura cepa. Pero después yo me fui con 19 años, y yo he estado viviendo en muchas partes de España y en Irlanda, como he dicho antes. Entonces, mi identidad como andaluza o como sevillana no tiene nada que ver con mis amigas que llevan toda la vida viviendo en Sevilla. Somos muy diferentes nuestras identidades, pero son muy válidas las dos, tanto de la forma que se siente ella sevillana como la que me siento yo. Y os pongo otro ejemplo claro también, porque bueno, fuera del tema andaluz, catalán, pero mis niñas nacieron en Irlanda. Mi marido es francés, del Caribe, o sea, ella tiene una mezcla identitaria ahí. Mis niñas nacieron en Irlanda, se han criado hasta aproximadamente los 5, los 8, los 9 añitos, y nos vinimos para Cataluña. Yo le pregunto, ¿de dónde eres? Pues a lo mejor ahora me dicen que son irlandesas, pero es que en un futuro a lo mejor me dicen que son, o una de ellas me dice que es catalana, pero otra me dice, pues mira, soy sevillana, o soy andaluza, y siempre hablo de Sevilla, pero me refiero a andaluza. Es que las identidades van evolucionando, y en relación a ese intercambio de conocimiento que hay entre Andalucía, Sevilla, según esa conexión, en mi caso, que hay muy fuerte con mi tierra, con mi familia, pues va también alimentando la identidad de mis niñas, la identidad también de mi gente. Y yo también intento traer información nueva y diferente desde Andalucía hacia Cataluña, pero también lo hago al contrario, porque sé también que hay que hacer un ejercicio al contrario, porque hay también muchos prejuicios y mucho, bueno, vamos a dejarlo en prejuicio en relación a los catalanes viviendo, en relación a los catalanes en Andalucía. Entonces, bueno, no sé si he contestado la pregunta, pero... Sí, va un poco por ahí. A mí me parece muy interesante una metáfora que es